Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Yo como Motagua, y se lo digo aquí al director de TN5 Matutino, yo no estoy molesto, ni me siento mal. Es decir, soy un Motagua hoy que me siento muy orgulloso de nuestro equipo. Y miren que yo soy Motagua desde 1969. ¿Quién de mis invitados es Motagua? Responda, ¿no es Motagua usted? No, doctor, no es Motagua usted. Maratón. Mi primer equipo fue Maratón cuando la Trinca Infernal. Yo tenía como 6 años, con Nayo, Cofra y el otro, Cucaracha Fonseca. Ese fue mi primer equipo, admito, el Maratón. Pero cuando vienen esos jugadores como Pedro Caetano da Silva, Roberto Abrucese, se recuerda a esos futbolistas, ¿verdad? Y esa generación de futbolistas nacionales de Motagua, admito que yo soy Motagua desde 1969. Y aunque no vi el partido porque fue simultáneo, comenzó a las 9, que es la hora en que iniciamos el noticiero TN5 Estelar, mis compañeros aquí, camarógrafos, de audio y todos, me mantuvieron un televisor en el fondo. No vi totalmente el partido, pero jugadas específicas vi, y realmente que hoy he amanecido orgulloso del Motagua. Primero, la hinchada del Motagua, cómo llenó el estadio. Segundo, aunque decía un narrador que no ha mostrado el mejor fútbol Motagua, pero ha sido un equipo que ha metido presión. Desde mi perspectiva, no le vieron un penal, no le concedieron un penal claro al Motagua. Y además le anulan un gol que está en línea el futbolista. Pero bueno, tampoco vamos a esta altura a culpar al árbitro. Pero me encanta Motagua porque es un equipo con mística ahora. Aunque ya haya perdido 2 finales aquí de Centroamérica, es un equipo con mística. Al igual que los Motaguas, queremos mucho al Primi Maradiaga por lo que fue como futbolista y por los campeonatos que logró. Ese muchacho Diego Álvarez, cómo ha elevado también su imagen ante los que somos Motaguas. Así, hay futbolistas que se vuelven ícono y futbolistas que se vuelven ícono del equipo. Y este Diego, que fue campeón en la mejor temporada del Primi como entrenador, ahora es un campeón ya como entrenador. Este muchacho, sinceramente, que no vino aquí con un gran cartel, vino como un futbolista cualquiera, extranjero, y se ha convertido para los Motaguas en un profesional de gran valía. Me gusta el equipo que tiene Motagua, la estatura de los futbolistas. Me encanta ese Motagua, pese a que no ha logrado el campeonato ayer de Centroamérica. Soy uno de los Motaguas que no me siento frustrado, no me siento avergonzado, me siento alegre de este equipo. Me gustó la templanza con que esperaron que el Saprissa fuera premiado. Eso es profesionalismo. Eso es profesionalismo, no molestarse, no dejar que las emociones le controlen la inteligencia emocional a uno. Se quedaron ahí aceptando que eran subcampeones. Bien por Motagua. Así que tenemos un gran equipo, ¿verdad? ¿Cómo debemos admitir que tenemos un equipo con mística histórica como es el Olimpia, el equipo más laureado de Honduras? Eso los Motaguas no lo desconocemos, lo admiramos en Olimpia, pero admiramos la trayectoria que lleva el equipo en este instante. Yo soy de los Motaguas, repito, muy orgulloso. Pero también soy uno de los hondureños conmovidos por las cosas que estoy leyendo en este momento en Diario La Prensa. ¿Cómo mataron a Alfredo Villatoro? La investigación que maneja la Díaz Pol, el periodista, colega de nosotros, que junto a Juan Carlos Barahona coordinaba los noticieros de HRN. Ahí hay algo que todavía no comprendo. Dicen que un empresario de San Pedro Sula deja olvidado su iPad en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Que ese iPad llega a las manos del periodista Ángel Alfredo Villatoro. Yo no sé cómo se dio cuenta el empresario sanpedrano, según este relato de la prensa, que Alfredo tenía ese iPad.
o Alfredo lo llamó y le dijo que tenía ese iPad. El hecho es que según esta investigación, en el iPad estaban todos los contactos y negocios de este empresario sanpedrano con los narcotraficantes. Este empresario preocupado llama a los cachiros para que miren cómo matan a Alfredo Villatoro, que busquen una forma para matar al periodista Alfredo Villatoro. Y vienen los cachiros, dice el relato hoy de la prensa de San Pedro Sula, y se buscan policías. Algunos de ellos están allá privados de su libertad porque ya los condenaron por haber metido al menos 5 kilos de droga a Estados Unidos, y lo peor, otros están activos. Secuestran a Alfredo Villatoro, dicen que lo llevaron por lo menos para 2 dependencias policiales. Mire usted cómo estábamos de podrido con la policía. Mire usted cómo estábamos de podridos con la policía. Yo por eso, cada pasito cualitativo de cambio que da esta policía, aún y con sus imperfecciones, valoro ese pasito cualitativo de cambio. Porque esta institución estaba secuestrada por el crimen organizado, cooptada por el crimen organizado, absorbida por el crimen organizado. Mire, por lo menos en 2 dependencias policiales tuvieron estos policías, según este relato, Alfredo Villatoro. Culpan al hijo del expresidente, está privado de su libertad en Estados Unidos, el joven Lobo, de haber participado. Quieren, Fabio Lobo, quieren que les lea así rapidito, un poquito, porque sé que esto les va a interesar a ustedes. Fíjense bien, fíjense bien. El informe documenta que el asesinato del periodista fue ordenado por los cachiros a solicitud de un empresario de la zona norte, quien supuestamente tenía negocios de blanqueo de dinero del cártel del Golfo y de los hermanos Davis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, presos en Estados Unidos. El informe también menciona a Fabio Lobo como uno de los autores intelectuales del emblemático crimen, aunque no precisa cuál fue su papel en el hecho criminal. También señala que el expresidente Porfirio Lobo tuvo conocimiento de todos los pormenores del crimen. El documento detalla que el asesinato se ordenó porque Villatoro encontró y se quedó con un iPad que el empresario había dejado olvidado en una reunión de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y en la cual guardaba información confidencial de las transacciones y negocios ilícitos que mantenía con el narcotraficante guatemalteco Mario Ponce Rodríguez, sus hermanos Marco René y Ranferi Ponce Rodríguez, y los cachiros operadores de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El empresario, desesperado, pidió a sus socios que le ayudaran a eliminar a Villatoro y así evitar que la información se divulgara en los medios de comunicación. Por el trabajo, los cachiros contrataron a la banda de los Osorio y le pagaron 2 millones de lempiras, pero según el informe, gran parte de la operación contó con la participación directa e indirecta de al menos 17 policías, varios de ellos altos oficiales en servicio. En diciembre de 2018, el jefe de la policía, Ricardo Ramírez del Cid, aseguró que en el asesinato participaron altas esferas del gobierno y ofreció algunos pormenores de este informe. Y aquí lo dijo, en frente a frente dijo esto Ramírez del Cid. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Óiganme, yo admito, yo le tenía un profundo temor y desconfiaba de esa policía que tuvimos. Por eso, aunque alguna gente critique ahora, cada pasito diferente que da esta policía, con todo y sus imperfecciones, yo lo valoro. Cada cosita nueva, la valoro. No me gusta esa actitud de esa policía de tránsito, como lo tituló la prensa de San Pedro hace algunos días. Ahí se llevan haciendo esquelas con esas pistolas en ese kilómetro 17 de la carretera del norte y en varios puntos. Da la impresión que el deseo es cobrarle esos 600 lempiras a uno. A mí en menos de 6 meses me han hecho 2 esquelas, y a 90, a 100. No, es que usted debe andar a 70 y a 70 vueltas de rueda. Miren, el otro día nos tenían como a 12 por 600.
Debe cambiar eso, comandante de tránsito, debe cambiarlo. Da la impresión que no es para ayudar, sino para sacar pisto. Pero bueno, dejemos eso. Lamento esto que ha pasado a Villatoro y lo que ha revelado hoy el diario Sanpedrano en un informe que tiene la Didalpol. Yo voy a entrar al tema, y voy a entrar al tema porque este tema es muy importante, pero quiero comenzar con algo positivo. Cuando estén listos con el voiceover, perfecto, comencemos. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, indicó que en los próximos días pedirán los datos de las pruebas aplicadas en el concurso docente para conocer los criterios bajo los que se elaboró y de ahí saber si es necesario o no reformar la currícula educativa en la universidad para los futuros docentes. Por supuesto que sí, preocupa. Y cuando yo conozco ese dato, a mí me da escalofrío. Es decir, porque quiere decir entonces que no estamos haciendo la tarea. Pero yo, previo a eso, necesito conocer, como dije al principio, qué es lo que evaluaba la prueba. Porque si la prueba, lo que evaluaban, eran otro tipo de conocimiento y no, por ejemplo, el conocimiento matemático de un profesor, entonces ahí yo me sentiría más tranquilo. Pero si realmente lo evaluaron y en matemática él sale aplazado, ahí entonces eso es preocupante. Señala que en el concurso de plazas docentes solo aprobaron 2.000 de los 22.000 maestros que se inscribieron, es decir, más del 80% reprobaron. Pero me gusta esa actitud autocrítica de Hermes Alduvín Díaz. Me gusta esa actitud autocrítica. Corregir los errores si en efecto los maestros han demostrado que requieren de capacidad para transformar la currícula que hay en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en la formación de los maestros. Esa actitud crítica a mí me llena, porque en Honduras tenemos un resabio. Todos nos creemos dueños de la verdad. Todos nos creemos como que lo sabemos todo. No hay sentido autocrítico. Yo les digo a mis compañeros todas las mañanas aquí en la sala de redacción de TN5, nadie admite errores, nadie comete errores. Todos hacemos las cosas bien y aunque hayan fallas garrafales, nadie admite que comete errores. Y no, para que una empresa pública o privada tenga éxito, sus mandos y sobre todo los intermedios, esos mandos que los empresarios delegan para que la empresa sea exitosa, deben admitir sus errores, hombre. Pero el problema de Honduras es que todo el mundo culpa. No, este es el que falló, este es el que falló. Yo lo veo a cada rato y les digo a mis compañeros, admitan que no lo saben todo. Admitan que han cometido un error, sean autocríticos, no sean dueños de la verdad. Por eso me fascina la frase de Alduvín Díaz. Ser autocrítico, ver lo que sucedió y en función de las conclusiones, si hay errores de formación en la pedagógica, corregir esos errores. Así debería ser cada ministro, cada funcionario. Ser capaz de reconocer sus errores. Lo peor es que a sabiendas de los errores que se pueden cometer, primar el interés político, el interés partidista o el quedar bien con mi superior, le hacen un gran daño al país. Todos esos mandos intermedios que actúan de esa manera le hacen un gran daño a sus empresas y los funcionarios públicos le hacen un gran daño al país. Yo diría esta mañana, seamos como Alduvín Díaz, capaces de reconocer nuestras falencias personales, nuestras decisiones ejecutivas y a partir del reconocimiento, producto de una autocrítica, ser capaz de corregirnos nosotros primero. Eso es fundamental para el éxito de una empresa privada y pública, que el empleado no se crea lo que algunas veces no es, pero por mantener un cargo, por mantener un buen salario, por mantener esa imagen ante los dueños, son capaces de mentir y mandar allá al infierno a cualquiera. Eso no debe ser, por lo menos así me formaron. Y yo creo que eso es lo que es fundamental para que esto vaya para adelante. Es a partir de esta reflexión que tenemos la pregunta con la señorita Jennifer Girón esta mañana. Así es, Renato, como usted lo menciona, es una actitud ejemplar y por eso hacemos esta reflexión esta mañana sobre el rector Hermes Alduvín, rector de la Universidad Pedagógica Nacional.
Bien, la pregunta, o más bien el planteamiento es, así como Hermes Alduvín, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, así deberíamos ser todos los hondureños con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Esta es la reflexión que hacemos, ya la frase, la cita específica en la que el rector especifica pues qué es lo que él piensa hacer una vez ya solicitados los resultados, que es ver si se debe transformar la currícula de la universidad. Entonces ya ustedes ya pueden ver esta cita en las redes sociales, en Frente a Frente HN, Facebook y Twitter, para que vayan a este post específico y publiquen su comentario, su reflexión sobre el tema de esta mañana, así como Hermes Alduvín, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así deberíamos ser todos los hondureños con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Esperamos sus comentarios sobre la reflexión de esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Cuando ingreso al set y me siento, escucho al doctor don Mario Alas que dice, Alduvín es un académico, dice. Viene Esponda y dice, es un buen profesional. Y me llenó y dije yo, no ando perdido. Y esta mañana, porque yo todo lo que hablo aquí lo pienso previamente, lo memorizo o lo anoto para que no se me olvide. Y esta mañana cuando estaba reflexionando de Alduvín Díaz, no sé por qué se me vino aquella idea, que no tiene nada que ver con los resultados académicos. Con razón anda bien, dije yo, la Universidad Pedagógica con el equipo de fútbol. Sinceramente, en eso pensé. Y máxime que tienen un entrenador que lo estimo mucho, una gran persona. Yo lo entrevistaba a Salomón Nazar cuando jugaba con la universidad, que era el portero de la selección de fútbol que fue a España en 1982. El otro día lo miré y le dije, me agrada los triunfos que como entrenador tiene Salomón, le digo. Fíjense que en eso pensé en la mañana. Estaba pensando en Motagua, estaba pensando en el programa, pero se me vino a la mente también el éxito del equipo de la Universidad Pedagógica y solo asocié la figura del doctor Salomón Nazar. Y el equipo no pierde la perspectiva educativa. Claro. Esos muchachos estudian en la universidad. ¿Estudian? Sí, correcto. Las declaraciones del entrenador están a la altura. Es un médico. Salomón, estás haciendo algo. Y mire, doctor, así como va, usted en cualquier momento se va a convertir en entrenador de la selección nacional por los valores que tiene. Y además el equipo ha sido exitoso. Un equipo que no tiene la planilla que tiene Motagua o que tiene Olimpia, que tiene España, que tiene Maratón. Claro, cierto. Yo le aseguro que no hay un futbolista en el equipo de la Universidad Pedagógica que gane 100,000 lempiras. Sí, no hay. Y les han dicho, aquí van a ganar lo que es capaz de pagar la universidad. 30,000 lempiras puede ser el mayor salario. Y la condicionante de estudiar. Correcto, así es. Por eso, mi respeto para Salomón Nazar, mi respeto para ese equipo de la Universidad Pedagógica y por ese pensamiento autocrítico, juicioso, sensato, no anarquista, académico de Hermes Alduvín Díaz. Así se resuelven los problemas de Honduras, cada quien en su trinchera, reconociendo sus errores y después de reconocer los errores, ser capaz de buscar estrategias para superar esos problemas o esas falencias. La pausa y enseguida Mario Alas, asesor del equipo de la maestría en psicometría y evaluación educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos prepararon esa prueba, él y otro grupo de académicos. Y tenemos a un dirigente magisterial, Daniel Esponda. Lamentablemente el gobierno se llama a relegarse. Yo siento algunas veces que hacerse la víctima. Los medios nos están atacando, nos están cuestionando y lo que hacen es huir de los problemas del país. No es la mejor salida para que el gobierno salga adelante en medio de esta problemática que tiene. Vamos a la pausa y retornamos. Al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, gracias a Banco de Occidente que le llevamos a usted hasta sus hogares. El comportamiento vial a esta hora de la mañana y comenzamos en el Boulevard de las Fuerzas Armadas a una velocidad de 8 kilómetros por hora, líneas bastante rojas, un tráfico realmente pesado que se va a ir desarrollando durante toda esta hora, así que usted que se dirige hasta sus hogares o hasta sus puntos de estudio, tomar la precaución y tener bastante paciencia porque apenas son 8 kilómetros. Lo mismo hacia el Boulevard
Boulevard de la Comunidad Económica Europea, donde también se presenta un tráfico realmente pesado. Nos trasladamos hasta el Boulevard Juan Pablo II, que también presenta líneas rojas, un tráfico pesado y apenas 8 kilómetros por hora a esta hora, así que tomar las vías alternas, estar pendiente también de choques, porque sí se reportan bastantes choques a esta hora en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, una coalición de 4 vehículos en el primer carril que se traslada hacia el hato del medio. Recuerde las plataformas electrónicas de Banco de Occidente y solicite y realice transacciones de forma rápida, confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así como Hermes Aldubín, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, así deberíamos ser todos los hondureños con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Esta es la reflexión que hacemos este día ante declaraciones del rector sobre revisar resultados del concurso docente y para transformar la currícula de la universidad. Esa cita específica del rector la tenemos posteada en redes sociales para que ustedes vayan a ese post y participen esta mañana. Ya les presenté al doctor Mario Alas, asesor del equipo de la maestría en psicometría y evaluación educativa de la universidad, y también al dirigente magisterial don Daniel Esponda. Daniel, bienvenido, buenos días. No me acuerdo si ya lo había saludado. Ya no habíamos saludado, pero creo que al aire. Pero al aire no, ¿verdad? Mire usted, solo saludé al doctor Alas. Sí, muchísimas gracias. Me disculpa. Siempre es importante venir al programa. Muchas gracias, Esponda, por aceptar nuestra invitación. Yo sé que usted pensó, reflexionó por dónde comienzo. Le dejo la libertad para que comience por donde quiera con esta problemática del concurso docente, donde participaron más de 22,000 maestros y apenas aprobaron la evaluación un poquito más de los 2,000. Doctor Alas. Bien, buenos días. Bueno, dos ideas iniciales. Los conceptos estos de aprobación y reprobación son mal utilizados, aunque hay razón para ello. El reglamento de la carrera docente utiliza esos conceptos, pero esos no son los que se utilizan internacionalmente. Lo que este tipo de examen determina es quiénes son elegibles para ingresar y en orden de ingreso a la profesión docente en el sistema público. Pero elegibles, de ninguna manera es que reprobaron, decimos. Lo que pasa es que la noticia suena interesante, llamativa, pero vean, a veces perdemos la empatía. Decía Max Weber que si no tenemos empatía, no podemos entender los fenómenos sociales. Ese verstegen, esa capacidad de ponernos, como decimos, en los zapatos del otro. Han hecho burla, hasta memes de los docentes, de nosotros los docentes, cuando no se han puesto a reflexionar. Si a cualquier profesional universitario le dicen, mire, dentro de 2 meses usted va a hacer un examen de todo lo que aprendió en sus 5 años de universidad, 4 o 5 años de universidad, le vamos a dar un temario general, pero ese temario general no dice cuál libro ni en cuántos libros. Usted se prepara y si en 3 meses no saca por lo menos el 75%, usted pierde su empleo que ha tenido transitoriamente. Entonces, ojo, en primer lugar, el porcentaje 75 de acuerdo a la experiencia internacional es bien alto. En segundo lugar, no se utilizan porcentajes ya, lo que se utilizan son niveles de desempeño y se plantea en términos de la media y normalmente el 30 al 40% superior, el que anda por la media y los inferior. Siempre hay un grupo que tiene puntajes inferiores que no son elegibles, eso es habitual. Primera idea. Segunda idea, no es esta la primera vez, sino que ha sido una tradición en la educación hondureña, que 10, 11, 12% o incluso en el 2017, 6% lograran la condición de elegibles de acuerdo a los exámenes. Y ya el doctor, que era el director de currículum y evaluación de la Secretaría de Educación en el 2017, el doctor Cáceres, él ya había hecho la recomendación
Primero, de que 75% no es el lenguaje actual internacional en evaluación de este tipo. Y segundo, que 75 es demasiado alto para un examen que le abarca todo lo que usted aprendió en una profesión. Así que contextualicemos eso para no hacer burlas, memes, etcétera, de los colegas docentes. Muy buena reflexión, muy buena reflexión, muy buena reflexión. Porque la producción en este momento me está preparando la historia que nosotros divulgamos con el periodista Mario Landa el viernes anterior. Una operación geométrica se la ponen al 90 y tanto % de los hondureños que ha pasado por un colegio de media, por la universidad, a excepción de las ingenierías. Por supuesto. Y nadie, posiblemente sea absoluto yo, se la resuelve. Posiblemente algunos que no son ingenieros se la resuelvan, porque comprendieron bien los números, las matemáticas, la geometría y todo cuando estudiaron. Cuando Mario Landa el jueves o el viernes me dice, miren, estas son algunas de las preguntas, y una operación que cuántos galones de agua almacenaría esa pila con las medidas en lo ancho, en lo alto. Estuve 1 hora aquí con profesionales universitarios, colegas míos, y yo mismo ni para atrás ni para adelante. Ahora, Renato, yo creo que ese elemento que usted acaba de decir es importante señalarlo, porque si bien es cierto lo que ha dicho el doctor Alas y pareciera que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Porque ese fue nuestro discurso desde las organizaciones magisteriales y particularmente desde el COPRUM. Y yo le agregaría 2 elementos más. Por ejemplo, el tema de cultura general, porque la prueba se divide en 3 partes, que yo entiendo que el doctor lo va a explicar muy bien. El tema de cultura general es amplísimo y nadie va a estudiar cultura general. Y por otro lado, el siguiente aspecto, Renato, de la prueba, que es la parte técnico-pedagógica, que hablamos de enfoques, de modelos pedagógicos, de sistemas de evaluación, etcétera. Y súmele a ello todas las leyes educativas. Son más de 28 leyes educativas entre acuerdos ministeriales, reglamentos, leyes, el estatuto y etcétera. Y hay elementos, Renato, que uno por desuso, como usted lo está diciendo ahora, los olvida o pierde práctica. En ese sentido, por ejemplo, nosotros que somos de ciencias sociales con el doctor Alas, como yo no me fui por el área de geografía, hay cosas de geografía que yo por desuso las he olvidado, o cuando leí las preguntas entré en dudas. Entonces yo creo que ese elemento es importante señalarlo, porque creo yo que por una ligereza de algunos colegas suyos de la prensa se ha querido hacer escarnio de este tema y hasta ridiculizar a los compañeros. Entonces, en ese sentido me parece a mí importante manejar los conceptos como lo ha dicho el doctor Alas, pero por otro lado es que es absurdo comparar, Renato, un examen parcial de muchachos de colegio, de bachillerato, hasta de un curso universitario, con un examen de esta magnitud cuando tiene todos estos elementos que ya hemos dicho. Entonces, partamos de esta premisa, para que los maestros no sientan que aquí en el programa lo que hay son juzgadores que los están señalando con el dedo. Ese no es el propósito. No. El propósito es identificar la problemática que tenemos, porque sí la tenemos, ¿verdad? Claro, tenemos una tremenda problemática y cómo lo resolvemos. Primero, comencemos con lo de Mario Landa. Y ya luego vamos a presentar otra historia que divulgamos ayer con la periodista Gabriela Andino. Por favor, sigan con atención este programa, que tiene un espíritu crítico constructivo. Aquí no se trata de que estamos escupiendo para arriba, porque en eso de escupir, luego la saliva le cae a uno. Aquí no se trata de pretender demostrar que somos mejores que los maestros que fueron evaluados y que no van a tener opción a una plaza. Aquí no se trata de demostrar que somos todólogos. Aquí se trata de construir país, construir educación, mejorar las falencias que tiene la educación y ser capaces desde esta trinchera de incidir y concienciar a todos los protagonistas de la educación nacional. Datos preliminares arrojan que más del 50% de los maestros resultaron reprobados en la prueba escrita del concurso docente, pero en algunos departamentos el porcentaje de reprobación fue mayor al 90%, conoció Telenoticias. Preocupa porque según el análisis proyectado para este concurso, era una prueba de conocimientos y de
y tenemos preparada una entrevista, la revisión de méritos de los maestros, y no era para que hubiera un tan alto índice de reprobación. Solo manejamos aquí en Francisco Morazán y podemos decir que sí, que aquí en Francisco Morazán hay bastante reprobación. Se estima que en Copán solo pasaron 49 docentes y en Comayagua de 1.172 docentes que se sometieron al concurso el 90% reprobó. Fuentes de TN5 revelaron que en algunas zonas los concursantes fallaron en preguntas como esta: ¿cuál de las siguientes ciudades está ubicada en la región noroccidental de Honduras? Las opciones de respuesta fueron Juticalpa, El Paraíso, Choluteca y Santa Bárbara. Otra pregunta formulada es: ¿cuál etnia es la del departamento de Copán? La respuesta correcta era la etnia Chortiz, pero gran parte de los docentes respondió de forma incorrecta, según integrantes de la Junta de Selección de esa zona del país. A que llego es que hay el problema también del maestro, porque no se cultiva más, porque no estudia, porque no investiga, porque no le gusta leer, porque ahora se dirige más al Facebook, al Google, que investigar sobre lo que es educación. Y a nuestras autoridades, porque lo que antes se hacía normalmente y constantemente era capacitaciones, las cuales ya no existen. Una consulta que complicó a los docentes fue esta: una pila tiene la forma y medidas de la figura. ¿Cuál es el máximo de agua que se puede almacenar? Habían 4 opciones para responder: A, 96 centímetros cúbicos, B, 144 centímetros cúbicos, C, 160 centímetros cúbicos y D, 192 centímetros cúbicos. La respuesta no debió complicar a los maestros con una actualización permanente, y que desde la óptica de un ingeniero eléctrico consultado por TN5 resulta fácil si se tienen los conocimientos básicos de geometría. Según el profesional, para calcular el volumen de la siguiente figura es recomendable seccionarla en 2 partes y resultará un rectángulo y un triángulo. El volumen de un rectángulo resulta de la multiplicación del lado por el ancho por el alto, que dio 96, y del triángulo el volumen fue 48. Sumado los 2 resultados, la respuesta era 144 centímetros cúbicos. Ahora, como ya analicé las 2 fracciones del todo el completo, el dibujo geométrico que había descompuesto, ya puedo hacer correcto. El total sería la suma de los 2. Entonces el área total, el volumen total, perdón. 144. Correcto. Volumen total sería el volumen del cuadrado, volumen del cuadrado más el volumen del triángulo. Entonces el volumen total sería 96 centímetros cúbicos más los 48 centímetros cúbicos, dándonos un total de 144 centímetros cúbicos. Entonces, ¿es fácil o es difícil esto para una persona común? No. Si maneja los conceptos de geometría básicos, conceptos básicos de geometría, resulta fácil. Según el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, los resultados deben ser analizados. Está obligada la Secretaría de Educación a obligar, valga la redundancia, a su vez, a los docentes a que se formen de manera permanente. O habrá que hacer un trabajo minucioso a nivel nacional. Los cerca de 60.000 docentes están obligados a actualizarse. Justifican los docentes que gran parte del temario que les entregaron para estudio no salió en la prueba. Por ende, les resultó difícil responder y afectó en sus resultados. Yo en broma le decía a mis compañeros esa mañana del viernes: ni en 24 horas. Y si mi continuidad en Televicentro depende de que resuelva ese problema, goodbye, compañeros, le digo. Nunca voy a resolver eso. Esponda, tú me dijiste lo mismo. Sí, claro. Pero y la otra cosa importante que creo yo que este ejercicio que vamos a hacer con el doctor Alas es valioso para comprender el desarrollo de la prueba, porque yo no quiero desmeritar los esfuerzos de la maestría en psicometría y evaluación educativa, pero este es un segundo ejercicio que tiene el país de esta naturaleza, Renato. Y quiero decir otra cosa importante: las evaluaciones no deben de tener un espíritu punitivo, es decir, no deben estar construidas para arremeterla contra un gremio. Y yo lo dije en otro programa, creo que fue en el primer programa que yo estuve aquí con usted. El Estado de Honduras asumió al sector magisterial como enemigo y el costo social para este país ha sido demasiado alto. Y hablábamos previo al programa con el doctor Alas, lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó en Chile, y después de ver datos parecidos a los nuestros, y a mí me encanta lo que dijo el doctor Alduvín Díaz,
Debemos de hacer una gran reflexión. Cuando el sistema educativo está en aprietos, no es el gremio el que está en aprietos. El que está en aprietos es la sociedad. Y esto es otra cosa interesante. Cuando los muchachitos reprueban en escuela y en colegio, nosotros somos los culpables. Pero cuando los profesores obtenemos calificaciones que no son las deseadas, también nosotros somos los culpables. Yo creo que aquí lo más importante, y yo siempre lo he señalado, yo soy un fiel creyente, Renato, de democratizar las culpas. Nosotros como profesores y como profesoras debemos aceptar nuestra parte de la culpa. El Estado como tal y los gobiernos deben de aceptar parte de la culpa y la sociedad en general también. Y a partir de asumir esas culpas, encontrar una ruta que nos permita entonces superar estas dificultades que tengamos. Porque hay que entender dos cosas fundamentales. La única vía para que este país salga de la pobreza y eliminemos de manera sostenida la violencia es invertir en la educación. En la medida que el sistema educativo haga crecer la economía formando profesionales de alto nivel y que esos profesionales puedan llevar pan a la mesa de manera digna, honesta, desde luego vamos a reducir los índices de violencia, pero el sistema educativo no se ha visto como eso. Entonces yo creo que hay que hacer una gran reflexión y sin duda que pasar a explicar este proceso es importante porque tampoco es infalible, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. La educación es una ciencia social, por tanto no es infalible, ¿no? Y además que es una ciencia inexacta. Y yo me voy más para allá. No es la sociedad que fracasa, es el Estado que fracasa. Si fracasan los maestros, fracasa el Estado. Claro. ¿Qué país tú tienes ahora con mejor nivel de vida de su gente si no hizo esfuerzos en educación? Claro. Para que haya mejor nivel de vida en la gente, ¿qué se requiere? Ahí está Costa Rica como ejemplo. Formación, educación capaz de generar riqueza. Claro. Cuando los trabajadores y el capital generamos riqueza, entonces nos va bien a todos. Por supuesto. Nos va bien a todos. Pero si no hay educación, si no hay formación, si no hay recurso humano, el país es incapaz de generar riqueza. Si no hay generación de riqueza, nos va mal a todos. Porque ahí tenemos en las ruinas a los hospitales públicos, tenemos en las ruinas la infraestructura escolar, salarios bajos de los profesores, etcétera, ¿no? Y podríamos hacer varios elementos. Y si tú le sumas lo que dice la Cámara de Comercio cada rato, que no haya Estado de Derecho, tiene la fórmula para un país fracasado. Por eso es que si fracasa la educación, si fracasan los maestros, no solo fracasan los niños, no solo fracasan los papás de los niños, fracasamos como Estado. Sí. Ahora, viene el doctor Alas a explicarnos todo esto aquí con un contrapeso. Cuando digo contrapeso, a un hombre crítico pero constructivo. La verdad que a partir de estos resultados, que no son los primeros, ya hubo otras pruebas en el pasado y los porcentajes casi son los mismos. Tenemos una debilidad en el sistema educativo. ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Qué hacer para corregir esas debilidades? De eso se trata hoy este frente a frente, que aún sin la presencia del ministro de Educación no está cojo porque hay dos personas inteligentes capaces de sugerirle al gobierno hacia dónde debe enrumbar la educación, porque hay que reconocer, y esta partecita tenemos que reconocerla, aquí hubo como 2 décadas perdidas en la educación, o 3 décadas producto de la ingobernabilidad. Como se volvió, según los gobiernos, impagable el estatuto del docente, ustedes los maestros lucharon para reivindicar que se aplicara el estatuto del docente. Claro. Luego les metieron una ley fundamental de educación que siempre la criticaron. Y entonces el país pasó 3 décadas casi perdidas, claro, con promociones automáticas. Yo le decía al doctor Marlon Scott, hombre, ¿qué clase de profesionales si estamos promoviendo automáticamente al grado superior al alumno, solo porque no quieren ver aplazados? Claro. Perdimos 3 décadas y en parte estos son los resultados, esas décadas perdidas en la educación. Pausa y por favor atentos al doctor Mario Alas y al profesor Daniel Esponda. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Banco de los Trabajadores. Tu futuro crece gracias a Banco de los Trabajadores.
Les recuerdo el tema de este día. La reflexión que hacemos es: así como Hermes Alduvín, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, así deberíamos ser todos los hondureños con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Esto luego de sus declaraciones, que ustedes ya las tienen posteadas en redes sociales. Pero vamos a los comentarios. Dice el señor Aníbal Montoya: empecemos a dejar de ser ineptos. Lo que debería ser una norma y un fundamento de vida, al reconocer nuestras falencias, se vuelve un tema de debate. Es un indicativo que somos incapaces de aceptar nuestras fallas y somos expertos en culpar a otros. Leamos, aprendamos y enseñemos. Reinaldo Escobar dice que más allá de los resultados de estas evaluaciones, desconociendo sus intenciones, lo que debería ser importante y ser tema de interés son las condiciones pedagógicas y didácticas con las cuales se recibe e imparte enseñanza. El sistema educativo de nuestro país debe ser reformado. Roberto Díaz Alcerro escribe, dice que los medios de comunicación han hecho eco de algo que en otros países pasaría inadvertido. Estoy seguro que abogados, periodistas, médicos, etcétera, también hubieran reprobado la prueba. Entonces, ¿de qué se asustan? Pasar con un 75% este examen de conocimientos generales no es fácil. Vamos a ver, Marco Matamoros dice que es lamentable. 10 años aplazado en matemáticas, español, acceso prebásica a secundaria y la universidad, repetición, deserción, culpables, la currícula, docentes, colegios magisteriales, huelgas, alumnos, infraestructura, capacitación y padres de familia. La solución, dice, es el pacto social educativo. Glenn dice, estimados, hay muchos interinos que han sido juzgados y dejados sin trabajo debido a esta prueba. El que no la pasó se quedó sin trabajo. Me parece jugarse la vida en una prueba es demasiado alto, dice, dado que la educación no es hoy día lo que debería ser. Estamos muy lejos en educación de donde deberíamos estar. Las escuelas enseñan hoy día para los empleos de hace 50 años. Vivimos en un mundo altamente tecnificado. Nuestra educación debe prepararnos para eso. Vamos a ver este otro comentario de Eduardo Ulloa. Dice que la crítica y autocrítica son necesarias para mejorar y fortalecer nuestras debilidades y así optimizar nuestras capacidades. Ahora pregunto en materia de educación, ¿Honduras tiene los estándares mismos de enseñanza para poderse desarrollar en un mundo cambiante y globalizado? Esos son algunos de los comentarios sobre la reflexión de este día que hacemos en nuestras redes sociales. Así como Hermes Alduvín, el rector de la Pedagógica, así deberíamos ser todos los hondureños con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Continuamos con nuestros panelistas. Sí, estamos recibiendo reportes de La Ceiba que la señal del 5 solo tiene audio pero no video, no hay imagen. Me imagino que es algún cable, así que usted, amigo en La Ceiba, llame al operador del cable y dígalo, reseteen esa cosa porque también quiero ver la imagen de Canal 5 porque solo estamos escuchando el audio. Y si allá no están atentos, entonces yo sé que un técnico de aquí, de Tegucigalpa, que está claro y que es diligente, se va a comunicar en este momento con La Ceiba para ver en qué cable es y llamar a los dueños del cable para que reseteen el mismo. Comencemos, doctor, con todo este debate. Bueno, aclarado la idea de que no se trata de reprobación, sino de condiciones de elegibilidad, y aclarado que las pruebas no eran para niños de primer grado como algunos han planteado, también hubo cuestionamientos al proceso de elaboración de las pruebas. Y en esto queremos decir, obviamente no son perfectas, pero se ha seguido el proceso estándar a nivel internacional. Y además apegado a la normativa hondureña, a lo que señala el reglamento de la carrera docente. Para empezar, en septiembre, tal como lo señala la ley, se conformaron las ternas de especialistas. Y ojo, las ternas de especialistas es que para cada una de las áreas curriculares, o más bien de las plazas que se sacaban a concurso, 3 personas se encargaban de elaborar los ítems. Esto es decir, si era en un bachillerato en agronomía, un bachillerato en maderas, o si era matemáticas para tercer ciclo y media, si era ciencias naturales para básica, había una terna de especialistas. ¿Quiénes son esos especialistas? Se planteó si eran ingenieros o profesores de la Universidad Nacional Autónoma, y eso no es cierto. Todas las ternas, bueno, no todas, ahí por el 95%, porque hay algunas especialidades que la pedagógica no tiene, pero 90-95% de las ternas son graduados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en su respectiva especialidad, con 10 o más años de experiencia en aula, porque ahí es donde uno aprende el contacto con los estudiantes y a saber qué es lo que debe evaluar. Y además, cada una de esas ternas trabajaron en forma independiente. No es que nosotros les decíamos, hagan ítem muy difícil, etcétera, etcétera. En septiembre, tal como le establece la ley, se conformaron
y esas ternas se les dieron las instrucciones, una capacitación que se desarrolló en Chiminique sobre características de la evaluación estandarizada. Todos los de la terna han hecho exámenes por 10, 15, 20 años, pero la evaluación estandarizada tiene ciertos detalles que hay que recordar, que hay que tomar en cuenta. Se capacitaron, se conformaron las ternas, hay actas de conformación de esas personas, ¿sí? De manera que son ternas de especialistas, no es como algunos han dicho, profesores de la Autónoma o, bueno, que Mario se puso a hacer esas pruebas. Es absurdo, pues sí. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir. Bien, luego, como demanda todo proceso de evaluación bien hecho, y como demanda la ley, se publicaron los temarios, 10 a 15 temas para cada una de las 65 pruebas, 10 a 15 temas aproximadamente. De esos temas, por supuesto, en correspondencia con el DCNB o las mallas curriculares de educación media, además se hicieron las tablas de especificaciones. En forma sencilla, una tabla de especificaciones es una matriz que me dice a partir del tema, subtema, estándar de nivel de aprendizaje y el peso que tiene eso en el desarrollo curricular, para decir si este subtema o este contenido le vamos a poner 2 ítems, 3 ítems, 4 ítems, dependiendo del peso que tenga en el currículo. Explíquele a la gente qué significa la palabra ítems, porque le aseguro que dejó en la luna al 90% de los hondureños. Perdón. El ítem se refiere a cada una de las preguntas constitutivas de una prueba. Cada ítem, nosotros le decimos las preguntas, decimos del examen. Bueno, a eso se refiere con los ítems, sí, tiene razón. Y por eso aquí dice redacción de ítems. Bueno, las ternas redactaron el triple de los ítems necesarios. Y aquí vamos a algo que el colega Esponda ha cuestionado, y esto es aceptable. Como en esto no hay Biblia, uno puede valorar ciertos aspectos, tomar una decisión, pero no significa que porque la tomamos nosotros es correcta. Nosotros le dimos una valoración plana, como bien lo dice el compañero Esponda. Los 10 ítems de cultura general, los 10 ítems de la parte didáctica y legal o normativa, tienen el mismo valor que cada uno de los 30 ítems de la parte de especialidad. De manera que la prueba, cada una de las 65 pruebas tiene 50 ítems y todos valen 2 puntitos. Es cierto, pudo haber sido diferente, pudo haber sido 15, 15, 70 o incluso 10, 10, 80. Aunque puede ser que los resultados fueran peores, porque el docente tiende a fallar precisamente en el área de especialidad cuando las preguntas son complejas. Pero esa es una decisión, digamos, técnica, que no es que porque nosotros la tomamos sea la mejor. Es aceptable el cuestionamiento que se hace desde los líderes magisteriales, desde las organizaciones magisteriales. Se pudo hacer otra ponderación, se pudo hacer, pero tampoco es que la receta mundial es 70, 15, 15, no. Eso es cuestión de valorar el contexto. Hay alguna literatura que dice, en los países de baja escolaridad el tema de cultura general es importante porque el docente es un referente comunitario. A veces nosotros pensamos solo el docente de la ciudad, pero no, el docente rural es un referente comunitario, entonces su cultura general es importante. Y luego, esos ítems que se elaboraron el triple de ítems necesarios, se necesitan solo 30 por especialidad, se elaboraron 90, fueron evaluados en conjunto con expertos, se ensamblaron 3 formas de cada prueba, es decir, si era la prueba de español para media, 3 pruebas, 30, 30, 30, revisadas las pruebas ensambladas, aunque en esto siempre se va alguna letra de más, una letra de menos, etcétera, etcétera. Se hizo aplicación piloto. ¿Qué es una aplicación piloto? Es aplicar esas pruebas a un grupo que tenga características similares a los destinatarios finales. En este caso, estudiantes universitarios de tercero o cuarto año de matemática, de español, de inglés y así, de algunas áreas, no en todas. Se analizaron las estadísticas de cada ítem, de los 90 ítems. Esto significa, el ítem discrimina entre los estudiantes de alto desempeño y los de bajo desempeño. Es decir, una pregunta que es bien contestada por la mayoría de los estudiantes que logran puntajes altos, se dice que está discriminando. Pero si una pregunta, los estudiantes o los participantes que sacaron alto desempeño la contestaron mal, significa que no está discriminando. Entonces, ese tipo de análisis estadístico se hace. Igual con los distractores. Hay unos porcentajes de
cuántas respuestas mínimas debe tener un distractor para que sea plausible. Si no, por ejemplo, si yo estoy preguntando por ríos y pongo el nombre de un país, ese distractor no sirve porque no es plausible. Por sentido común digo, no hombre, este no es un río, este es un país. Entonces, ese tipo de análisis estadístico se hizo. Luego de haber hecho el análisis de ítem, se ensambló lo que se llama la forma operativa, es decir, los 30 ítems que en correspondencia con la tabla de especificaciones tenían los mejores datos. Se elaboraron las pautas y aquí, nuevamente, aceptar entre el procedimiento de ensamblaje, el procedimiento de digitación, etcétera, se han detectado errores. Inicialmente 3 errores en pautas que se corrigieron, errores humanos, pero ojo, 3 ítems de más de 2000. Tampoco es que los resultados es porque habían errores en pautas. Ya vamos a hablar del proceso de calificación, pero no es esta la razón por la que en esas revisiones alguien aparece primero con 40, después con 60, después con 74. Ahí son otros factores, no es la prueba. Aclaremos eso. Luego se imprimieron bajo estrictas normas de seguridad. Hasta este momento no se tuvo nunca una denuncia que alguien tuviera una prueba, no se filtraron. La maestría en psicometría y evaluación educativa de la UNA, con acompañamiento de los psicómetras, porque había olvidado decir que cada una de las ternas tenía un acompañamiento de un psicómetra de la maestría, ayudándoles en los aspectos técnicos, como el análisis estadístico. Luego se entregaron. La mayoría de pruebas se entregaron el día anterior al concurso, algunos en la mañana, a las 4 o 6 de la mañana del día del concurso. Hasta ese momento no tenemos denuncias de filtraciones de pruebas. Eso no significa que no pueda haber ocurrido. Y en esto voy a plantear algo. La ley señala que esas pruebas se les entregan a las juntas departamentales de selección. Esas juntas departamentales, de acuerdo al artículo 46, están formadas por varios miembros. 3 miembros de las direcciones departamentales, 3 miembros de los colegios magisteriales, 2 miembros de los padres de familia, 2 miembros de ONG. Debería de estar el CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción, no siempre está, pero debería de estar. Y esas comisiones reciben las pruebas y se encargan de la aplicación, revisión, calificación. Eso, a criterio técnico, no debe ocurrir. Estoy de acuerdo con él. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Ok. Después de todos los comentarios que se han producido, al conocer todavía no oficial los resultados, ya los tenemos hay oficiales. parciales, pero yo quiero señalar una cosa aquí, en una situación aquí en el proceso, Renato. Sí. Porque mire, la otra situación también es que la sociedad a veces piensa que los docentes somos infalibles. Y este proceso, que yo me encanta que esté el doctor Alas en este proceso, tiene condiciones también que podrían generar errores. Por ejemplo, la revisión de las pruebas ensambladas, ese es un trabajo muy meticuloso, tedioso. Estamos hablando de una cantidad importante de preguntas, ¿no? Sí, lo que técnicamente se llama como ítem. Más de 2000. Claro, ahora bien, aquí habría que hacernos preguntas a la comisión técnica que dirigió el maestro Alas. Este pilotaje, ¿qué grado de veracidad o de certeza nos dio? Porque posiblemente tengamos pruebas, doctor, que no se pudieron pilotear. El otro tema, el análisis de los ítems. Yo creo que aquí es importante, Renato, también, porque creo que sería un error en desperdiciar este panel, solo discutiendo cosas meramente de la prueba y no discutiendo el fondo de la misma. Ahora bien, de aquí para allá tenemos la parte más débil, digamos, del proceso, ¿sí? Es el tema de elaboración de las pautas. Nosotros tenemos un montón de denuncias y de señalamientos de compañeros que hay pautas que están mal, pero ese ya es el plano administrativo. Hay una pauta mal, los compañeros allá en los departamentos demuestran que la pauta está mal y las personas que están revisando no quieren hacer las modificaciones. Por otro lado, el tema de las impresiones de las pruebas, las pautas y el empacado. Ese es un trabajo súper tedioso y esta gente no durmió. Ahí pudieron haber un error. Le voy a dar un ejemplo. Yo estuve en el aula 408 del edificio 7 del 4º piso de la Universidad Pedagógica y lo digo públicamente aquí, yo me comprometí con unos muchachos a ir a la revisión si había alguna afectación porque faltaron 10 pruebas. Tuvimos que sacar impresiones para que esos muchachos no se quedaran sin hacer evaluación. Y aquí, en el tema de la pauta y la revisión, creo, doctor Alas, y comparto con usted, el país debe de generar, y yo me comprometo personalmente como organización, como COPRUN,
a transmitir las lecciones del proceso que nosotros identifiquemos, porque de esto también debemos de aprender. Donde hay procesos que hay mano humana, tenemos tendencia a cometer errores. Entonces, la revisión de este proceso, Renato, el Estado de Honduras debe invertir, por ejemplo, doctor, en escáner, para que sean revisados a través de escáner, porque este es el otro tema. Aquí quien tiene más expertise y experiencia aplicando pruebas de conocimiento son las dos universidades, pero en el caso de la autónoma, que ahí hay una aplicación masiva, no sé cuántos miles, ni siquiera lo hace la universidad y ni siquiera se revisa aquí en la universidad. Eso se hace en Puerto Rico y las pruebas se vuelven a empacar y se envían a Puerto Rico. Y un elemento importantísimo que ha dicho el doctor Alas, fíjese bien, y las dos universidades públicas, tanto la autónoma como la pedagógica, este año fueron acreditadas por una agencia europea que se llama HCERES. Hoy los títulos nuestros de ambas universidades, Renato, son válidos en Europa. Es decir, que nuestros compatriotas que por circunstancias económicas migran hacia Europa no están condenados solamente a trabajar en trabajos de limpieza o de jardinería o etcétera. Hoy pueden ejercer su profesión. Entonces yo creo que este elemento es importante. Ese título que tenemos nos debe garantizar que nosotros tenemos todos los elementos metodológicos, teóricos y todos los expertices para ejercer la profesión. Ese puntaje mínimo que hoy hablamos de 75 que está en la ley, y yo quiero dejar esto muy claro. Hoy, Renato, todos estos fenómenos nos han dado la razón a los dirigentes más académicos. La ley fundamental de educación es una ley muy mal hecha que ha venido a entorpecer muchos procesos administrativos. Y yo soy abierto a esto, y lo he dicho en este espacio y se lo he dicho al ministro y a otros funcionarios de gobierno. Esa ley hay que revisarla, hay que derogar lo que tengamos que derogar, modificar lo que tengamos que modificar y apoyar lo que corresponda que nos parezca que esté bien. Y yo creo que hay que estar abiertos mucho al debate. Ahora, hay otros elementos administrativos que no comprenden a este proceso que también empañan el proceso. Entonces yo pienso, Renato, que aquí hay que fortalecer una cosa. ¿Es aplausible el esfuerzo de la maestría en psicométrica y evaluación educativa? Me parece que sí. Pero entonces, ¿cuál es la lección que me parece a mí que debemos de recoger en el sistema? Debemos de crear o un instituto o un observatorio de calidad de la educación independiente de las universidades, pero con algún grado de vinculación para que estemos revisando de manera permanente. No lo tenemos. No lo tenemos. La calidad con la que nosotros los docentes estamos educando a nuestros muchachos, la calidad con la que las universidades están formando a los docentes, pero sobre todo medir una cosa, que ahí es donde yo tengo también una crítica a la prueba. La prueba en realidad no está midiendo la capacidad que tengo yo como educador para transmitir conocimientos. Por ejemplo, usted tiene una gran habilidad, Renato, para transmitir información y la gente fácilmente lo puede captar. Lo vimos ahora mismo en un ejemplo. El doctor tuvo un lenguaje muy técnico con el tema de los ítems, que es correcto, pero usted lo llevó a un lenguaje más manejable. Entonces, ¿qué debe de medir la prueba? No solamente es un tema de conocimiento, lo que debe medir la prueba es la capacidad que tengo yo como educador para transmitir esa información y que esos conocimientos queden afianzados en nuestros educandos para hacer lo siguiente. Una cosa es que usted tenga información y que sea memorístico, y otra cosa es que usted pueda aplicar esos conocimientos a la vida real, y ahí es donde debemos de medir la calidad. No solamente si los muchachos saben describir 100 ríos, la composición geográfica de Honduras, sino si la puede aplicar. Eso es lo que hay que identificar, y por eso es importante crear esta figura. Ahora, por otro lado, Renato, yo me gustaría irme a temas más de fondo. No sé si comparte conmigo. En este foro lo dije la otra vez. Por ejemplo, tenemos bachilleratos en humanidades, ciencias y humanidades, para que vayan a estudiar licenciaturas desde esa lógica. Tenemos bachilleratos en salud para que vayan a estudiar carreras afines a salud. Tenemos bachilleratos en industrial para que vayan a estudiar ingenierías y etcétera. No tenemos ningún bachillerato en educación. Y ese es el punto de partida. Y yo lo dije aquí. Haber cerrado las escuelas normales fue un terrible error. Como también era un error que los muchachos que salían de las normales pudieran obtener un puesto de trabajo. Es decir, debemos de crear un bachillerato en educación sin salida laboral para que sean las licenciaturas, las especialidades las que nos permitan el campo. Ahora bien, esa escogencia de los profesores más idóneos, y hay documentos en todo el mundo que lo demuestran, ahí es donde nosotros debemos de identificar los talentos, vocaciones, y ir orientando la formación profesional para que cada profesor aspirante a tener un grado de licenciatura en educación sepa por qué orientación se va a ir. Entonces, por ejemplo, ese instituto que yo planteo debería de tener algún instrumento psicológico para medir vocaciones o orientaciones, si usted se va por las ciencias exactas o usted se va por las ciencias humanas. ¿Qué ocurre en nuestra cultura? Mi papá es abogado, yo voy a estudiar derecho también, aunque no tenga las aptitudes ni las actitudes para estudiarlo. Okay. Aquí hay un problema más de fondo, Renato. Yo sé. Y bueno, solo quiero dar un insumo, porque ustedes son los expertos en el asunto.
Y yo siempre me pongo como ejemplo, porque yo no puedo predicar cuando yo tengo falencias. Un gravísimo problema que yo creo no se ha resuelto. Y aquí a cada rato lo decimos en estos programas y en los programas de otros medios. Las deficiencias en matemáticas que son históricas y en español. Claro. Yo creo que una gran falencia es que buena parte de los hondureños leemos y no sabemos leer. Muy bien eso que acaba de decir. Leemos y no comprendemos lo que leemos. Sí. Tremenda falencia. Sí. ¿Por qué? Nos acostumbraron a leer, y yo que soy de los 60, sé que desde allá traigo estos problemas. No estoy culpando a los maestros de los 60, ni voy a hacer comparaciones con los de ahora, pero mis respetos para muchos de esos maestros de los 60, de los 50, de los 40. ¿A dónde quiero llegar? Porque muchas veces el éxito de uno en educación depende de la capacidad de uno para mantenerse actualizado, para leer permanentemente, sin duda, que es algo que hemos perdido los hondureños. Sin duda. Nos acostumbramos, buena parte de los hondureños, a memorizar para ir a los exámenes. Claro. No estudiábamos todos los días. Algunos irresponsablemente no iban a clases, pero conseguían la copia, y yo sé que eso sucede. Memorizan, hay algunos que tienen una capacidad para memorizar sobre otros, y llegábamos a responder las preguntas, y los exámenes se nos hacían fáciles cuando nos ponían 5 opciones, como habíamos estudiado la noche anterior, y sacábamos exámenes de 100%, pero ¿qué resultaba? Un año después, 2 años después, por desuso, no nos acordábamos de lo que aprendimos, no comprendíamos lo que leímos porque todo fue memorístico, y a la vida no trasladábamos ese ejercicio de comprensión. Muy bien. Miren, ahí hay un error estructural enorme desde hace décadas en el país. Es un tema de modelo. Y este servidor se lo dice, porque se acostumbró a memorizar, se acostumbró a memorizar. Por eso yo tengo un resto de debilidades de comprensión muchas veces, por esa forma que no culpo al maestro, sino que me culpo yo. Fui exitoso para memorizar, responder exámenes. Miren que yo nunca fui a un cuarto parcial en mi ciclo común, porque siempre eximí mis clases. ¿Recuerdan antes? Sí, claro. Que con el 80% uno no iba al cuarto parcial. Yo nunca fui a un cuarto parcial, para que lo escuche Gabriel Andino y me aprecie y me valore más. Pero ¿qué resulta? Comprensión, me faltó comprensión. Claro. Y ante esa falencia que reconozco que tengo, ahora me dedico un poco más a leer para comprender las cosas y no hacer el ridículo ante ustedes y hasta ante otra gente que viene todos los días pero aquí. Fíjese, Renato, problema estructural que tenemos. Usted está diciendo una cosa importante, y mire, yo trato siempre de ver las cosas positivas de esto, y a mí me alegra que tengamos esta discusión, porque es la primera vez desde que yo recuerdo que hoy tenemos instalado un debate académico, que estamos hablando productivamente y en positivo de cómo vemos para resolver este problema. El sistema también tiene otro problema que es de fondo, Renato, y va en la lógica que usted planteaba. Nuestro sistema, ciencia cierta, no tiene una filosofía educativa. Usted agarra a un profesor o una profesora de cualquier nivel y le pregunta que cuál es su objetivo como educador en esos muchachos, y no está claro, porque el modelo, la filosofía educativa de nuestro sistema no está claro, es difuso. Entonces, esa etapa de formación, de tener al ciudadano, al hondureño y a la hondureña ideal, no está en ningún lado, es muy difuso. Vamos a profundizar eso. Además, tiene otras cosas que agregar después de la pausa del doctor Alas. Perfecto. Y muchas cosas, dice el doctor Alas. Me gustaría también que hiciéramos una parte para hablar del conocimiento como tal. Claro. Del conocimiento como tal. Porque nos falta lectura. Aquí no solo le falta lectura a los maestros, le falta lectura a la sociedad hondureña. Sí. ¿Desde hace cuánto usted no lee? No me va a venir a decir que no le ajuste el salario, por favor, hombre. Cuando uno quiere mantenerse informado, con esa capacidad de acumular conocimientos, uno hace un esfuerzo y por lo menos una vez cada 2 meses va a comprar un libro. ¿Hace cuánto no lee usted? ¿Hace cuánto no se mete a internet o a su celular a leer algo constructivo? ¿Cuántas veces y cuántas horas al día usted utiliza el celular con tanta buena información para chismear? Sí. ¿Cuántas veces, cuántas horas al día usted agarra el teléfono solo para descargar su frustración, calificar, descalificar, descalificar, ofender, descalificar?
¿Qué sociedad que pasa todo el día en eso será capaz de progresar? ¿Cuántas veces usted agarra el teléfono y ahora que tiene la oportunidad de leer periódicos de todo el mundo, máxime si es bilingüe, para agarrar un periódico y entender la realidad de otro país y ver por qué suceden muchas veces las cosas aquí? Y tenemos dinero para el internet, pero no para comprar un libro, Renato. Ok, vamos a meternos en eso del conocimiento. Porque si es cierto que fallaron en esa pregunta, quiere decir que falta lectura, falta lectura. Hombre, si yo miro 4 ciudades y veo que ahí dice Santa Bárbara, y la pregunta es, ¿qué ciudad de estas está en el noroccidente de Honduras? Por supuesto. Si ya no sé identificar dónde quedan las cabeceras departamentales de mi país, es que estoy desconectado del estudio, estoy desconectado de la lectura. Claro, pero ahora bien, Renato, mire, esa pregunta es importante. Después de la pausa, vamos a utilizar esta pregunta como un referente para profundizar en la temática. Ya regresamos a Frente, gracias al RAP. Con su préstamo Rappi. Llegaron los descuentos que esperabas en el Jet Stereo Blue Day Sale. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Gracias por continuar con nosotros y participar en la reflexión de hoy. Así como Hermes Aldubín, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, así deberíamos ser todos los hondureños con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Vamos ahora a los comentarios que nos llegan a Facebook. Algunos son de docentes. Dice Jessy Salgado, buenos días. Es fácil juzgar a los docentes, pero me gustaría quienes los elaboraron se sienten a hacerlo sin fórmulas y calculadoras, incluyendo al ministro. Desgraciadamente nuestro sistema de educación tiene el concepto que todos deben pasar para mantener un índice estadístico de 0 reprobación, y ese es el resultado también de los profesionales que se están dando a la sociedad. Yami Gómez dice que él piensa que los maestros no le dieron importancia a la prueba porque muchos no se evaluaron, porque la prueba anterior los dejó desanimados al cancelarla y dejarlos gastados. Yo reto al gobierno que se haga un censo de maestros que no asistieron a la prueba y los que se han ido del país, porque aquí da decepción trabajar en educación. Yani Valladares dice, sí se ha criticado los resultados y denigrado a los maestros, pero porque no han confirmado que ahorita en la revisión muchos maestros han pasado debido a que muchos no se les había revisado bien su examen, páginas completas sin calificar. En algunos casos se saltaban 5 preguntas que no las revisaban. Ahí se ve claro que lo que buscaban era desacreditar al magisterio. Vayan ahorita y entrevisten a los maestros, dice. Reinaldo dice que estas evaluaciones esporádicas que se realizarán en el sistema educativo de nuestro país no persiguen conocer la problemática y deficiencia existente y las condiciones precarias con las cuales se recibe e imparte la enseñanza. Aparentemente su única función es ejecutar un presupuesto y cumplir con exigencias en el cumplimiento de indicadores. La intención de una evaluación debería ser el análisis de los resultados y la implementación de mejoras para superar las deficiencias encontradas. Y dice Carlos Soto, creo que no es como ustedes lo plantean, Renato. Cuando yo fui estudiante, debía por casi obligación saber casi todo lo de mi profesión y para ello tenía que estudiar a diario. Lo mismo debe ser con ellos, deben leer seguido para no desactualizarse. Nadie es perfecto, nadie lo sabe todo, pero sinceramente casi todo lo que están planteando me recuerda a las excusas que como estudiantes dábamos cuando nos iba mal en exámenes o no llevábamos la tarea. Hay cosas que sí se olvidan un poco por descontinuidad, pero hay cosas súper básicas de cultura general que expusieron en esa entrevista que acaban de pasar, que es el colmo que hayan fallado. No justifiquen estas generaciones de maestros, dice, es inaceptable. Esos son algunos de los comentarios, Renato, de esta ocasión que nos llegan al Facebook, a nuestra red social. Dice el tema de esta mañana, así como Hermes Aldubín, rector de la Universidad Pedagógica, así deberíamos ser todos los hondureños, con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Continuamos con ustedes. Me gustaría que editaran la declaración de Hermes Aldubín para presentarla de nuevo, solo la cita de Hermes. Y hablábamos, y lo acepta Daniel Esponda, que aquí hubo 2, 3 décadas perdidas en educación. Tenemos que admitirlo. Hubo 3 décadas perdidas. Imagínense. Sí. Parte de la causa de estos resultados. Ese debe ser nuestro punto de partida en el análisis, Renato. No, claro. Sin duda. Y ¿sobre qué quiere hablar inmediatamente que regresemos de la pausa? Hay un tema que usted ya rato me dice, Renato, por favor, no dejemos este tema relegado. Es el temita de cómo se selecciona a los mejores maestros en los países cuyos sistemas educativos son exitosos. Yo le decía a Daniel Esponda, Daniel, le digo, mira, antes la mamá o el papá le decía a uno,
estudia magisterio, hombre, estudia magisterio porque vas a conseguir trabajo rápido y además no vas a pagar los impuestos. Y estable. Y tenés estabilidad. ¿Cuántos hondureños sin vocación estudiaron magisterio porque el papá les dijo, vas a tener trabajo, estabilidad en el trabajo y no vas a pagar impuestos? Totalmente de acuerdo. Una buena parte. ¿Cuántos maestros estudiaron porque había en ellos vocación y deseo de enseñar, claro, de transmitir, de socializar el conocimiento? Y entonces por eso es fundamental el tema que vamos a abordar en unos minutos con el doctor Mario Alas y con el dirigente magisterial Daniel Esponda. Vamos a la pausa, no sin antes escuchar algunas reflexiones sobre esta temática. Para Julieta Castellanos, ex rectora de la UNA, los bajos resultados del reciente concurso docente solo evidencian un sistema educativo colapsado, deteriorado y casi olvidado. Nunca un concurso lo aprueban todos, obviamente. Lo dramático en este caso es que no lo aprobaron casi el 80% de los docentes, lo que significa que los 15 años que pasaron estudiando entre primaria, secundaria y universidad no fueron suficientes para la formación docente. A los resultados del concurso se unen las pruebas de aptitud académica para ingresar a las universidades y las pruebas PISA que miden el aprendizaje de matemáticas y español a estudiantes de educación media. Termómetros que por año colocan a la educación pública entre los peores lugares, asegura. Un claro ejemplo es la prueba de aptitud académica de la UNA. Aquí en la lista de los 100 institutos con mejores puntajes, solo 3 colegios públicos entran en los primeros 30 lugares. Un profesor que saca 60 significa que maneja un 60% del conocimiento o un 50%. Cuando él enseñe, ese estudiante que tiene le va a aprender el 30%. Y así vamos hundiendo el sistema educativo. Hay que entender que es un problema de nación. Situación que reconocen en la Secretaría de Educación. El mismo ministro Arnaldo Bueso recuerda que en el concurso del año 2014, solo el 10% de los docentes aprobó el examen de concurso. En 2017 apenas un 6% y que en este año solo el 13% calificó. Sin embargo, enfatiza que esta recurrente problemática no es responsabilidad solo del Estado, sino un tema de país que urge una profunda reflexión. Nos lleva a una profunda reflexión para determinar qué es lo que está causando esta situación, porque es recurrente ya. Concurso 2014, solo el 10% pasó, concurso 2017, solo el 6%, hoy vamos por alrededor del 13%. La educación es una responsabilidad de todos y como tal tenemos que analizar esta situación. Primero, son dos situaciones. Tenemos que asegurar que este proceso de concurso termine con éxito y lo haremos. Y estamos en pleno proceso de revisión de una serie de reclamos que hay. Hemos demostrado de que el proceso ha sido absolutamente transparente y tenemos que finiquitarlo. La realidad de la docencia y la educación del país ya ha sido evidenciada en reiteradas ocasiones, recalca este académico. Recomienda que lejos de lamentarse es tiempo de cambiar los parámetros de enseñanza. De lo contrario, advierte que se seguirán educando profesionales del siglo XXI con métodos del siglo XX. Es un llamado fuerte de atención que tenemos para revisar el sistema educativo, no porque nuestro deseo sea criticar al gobierno o alabar al gobierno, es porque sus hijos, mis nietos, ese es el sistema que les vamos a ofrecer. Y si este sistema es estático, como lo es, va a estar educando, y así lo dije en una ocasión, a los jóvenes del siglo XXI con los modelos del siglo XX. Criticaron que frente a esta situación la dirigencia magisterial continúe priorizando sus conquistas laborales. Por otro lado, que el Estado siga sin reaccionar, ocasionando a ambos un retroceso en el futuro del país y dejando en medio a los miles de estudiantes que cada vez tienen menos posibilidades en el mundo laboral. Los expertos señalan que de no acatar los avisos que ponen en evidencia la precaria situación de la educación en el país, el daño sería irreversible, poniendo en juego el futuro de Honduras. Gabriel Andino, Telenoticias. Ya regresamos a Frente, gracias a La super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo en todo lo Frente, gracias al RAP, con su préstamo Rappi Fácil.
El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, y le continuamos informando acerca del tráfico vehicular en las principales ciudades del país. Nos trasladamos hacia San Pedro Sula. Todo el Boulevard del Norte reporta un tráfico vehicular pesado. A esta hora de la mañana, todas estas personas que se transportan hasta sus lugares de trabajo, a su centro de estudio, reportan un tráfico vehicular de 15 kilómetros por hora. Allí también hay un accidente vehicular que ya lleva más o menos unos 20 minutos, porque se reporta que todavía no han llegado las autoridades para verificar lo que sucedió en el lugar. Esto ocasiona que el tráfico vehicular se retorne aún más pesado de lo normal, así que si usted está todavía en su casa puede tomar vías alternas para evitar esta zona en la capital industrial del país. Pueden ver que todo este tráfico es a lo largo del bulevar y se vuelve más pesado todavía llegando a la Tercera Avenida. Todo este tráfico se puede ir tornando un poco más pesado a raíz de la hora, porque todavía es hora pico. El tráfico vehicular es gracias a Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite su plataforma electrónica a través de la banca móvil o de la banca digital. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La reflexión que hacemos este día, así como Hermes Alduvín, rector de la Universidad Pedagógica, así deberíamos ser todos los hondureños, con un espíritu autocrítico para corregir los errores y fortalecer nuestras capacidades. Vamos. ¿Qué dijo Hermes Alduvín en este instante? Recordar en este momento. Luego lees algunos mensajitos, porque aquí hay cosas fundamentales todavía que no hemos tratado en el frente a frente y que ya venimos con el doctor Mario Alas y con el dirigente magisterial Daniel Esponda. Tenemos ya a don Hermes Alduvín, el rector de la Pedagógica. Por supuesto que sí, preocupa. Y cuando yo conozco ese dato, a mí me da escalofrío. Es decir, porque quiere decir entonces que no estamos haciendo la tarea. Pero yo, previo a eso, necesito conocer, como dije al principio, qué es lo que evaluaba la prueba. Porque si eso es preocupante. Doctor Alas. Bueno, si recapitulamos su aprobado, sino más bien de elegibles y en orden de prioridades, quiénes son las personas que salen con mejores puntajes. Pero, ojo, como bien lo señalaba el compañero Esponda, esta es solo una etapa del concurso. El reglamento de la carrera docente incluye otro par, que es la cuestión de los méritos y una entrevista semiestructurada. Concuerdo aquí con la dirigencia magisterial, ese reglamento debe ser revisado. En otros países, esa parte pedagógica de capacidad de comunicación es evaluada a través de clases demostrativas, una vez que se ha pasado varios filtros. Porque si no caemos en el tema de tengo el conocimiento, pero no me han evaluado si tengo la capacidad de comunicarlo. Si didácticamente soy capaz de un tema complejo, volverlo sencillo para mis estudiantes. Porque recordemos que al final los sistemas educativos se evalúan por la capacidad que tienen los estudiantes de haber aprendido lo que señala el currículum. Y si el profesor no es un buen facilitador, todos los otros insumos se pierden. Pasando a interpretar un poco los resultados. Como bien lo ha dicho Renato desde el inicio, en Honduras, y tal vez no solo en Honduras, una herencia cultural que tenemos, somos buenos para echarnos la culpa, para ver quién es el culpable, etcétera, etcétera. Pero esto, como bien lo ha señalado Esponda, es un tema que no es de hoy, no es del año pasado, no es de los últimos 5 años. Tenemos ya un par de décadas en las cuales el sistema educativo ha estado muy descuidado. Un indicador clarísimo, en la última década, año con año, la proporción del PIB dedicado a educación se ha reducido. Se han priorizado otras áreas, a las cuales sí se les ha dado presupuesto en forma abundante. No quiero decir que la seguridad no sea importante, pero ojo, el futuro de los países en el siglo XXI está en la capacidad de su población de generar conocimiento, productividad. Y si tenemos una población con baja escolaridad, con bajas competencias, tenemos el futuro condenado. Solo lo interrumpo, porque Esponda, en unos 30 segundos,
Alguien le citaba a un autor internacional muy bueno sobre que este estado va a desaparecer al 2050 si seguimos este camino que llevamos ahora, por favor. Sí, sin duda. Yuval Harari, que es uno de los historiadores más importantes ahora mismo en Israel, en unas conversaciones también, no solamente en los libros que ha publicado, que son pocos, son 3, pero en una entrevista que tiene con Mark Zuckerberg de Facebook, señalan eso, ¿no? Un país de África que no recuerdo, pero me llamó poderosamente la atención que menciona Honduras, por el tema del Estado de Derecho también, que usted en otros programas lo hemos discutido, ¿no? Pero a mí me encantaría... ¿Pero qué fue la advertencia? La advertencia es que si el sistema educativo y el Estado se sigue debilitando en la medida en la que va, en 50 años el Estado de Honduras va a dejar de existir. Esa es lo que está diciendo Yuval Harari en sus tesis. Correcto. No. Y eso es preocupante. Internacionalmente, Renato, nos están encendiendo las alarmas. Correcto. Como Estado vamos a desaparecer. Como Estado vamos a desaparecer. Y nos vamos a africanizar, y no quiero ser despectivo con África, pero África ha tenido momentos en la historia de países colapsados totalmente y fracasados. Hacia ahí vamos, y este país, si no somos capaces como componentes, como elementos del Estado de Honduras, de revertir el rumbo que hasta este momento conducimos al país. Políticos, gremios, entre ellos los periodistas, y todo el mundo tiene su cuota de corresponsabilidad en este estado. Por favor, porque el tiempo avanza, doctor, hablemos de esto, de la construcción de políticas docentes efectivas. Sí, hay un organismo internacional que opera a nivel de América Latina que se llama Diálogo Interamericano, Diálogo Liderazgo para las Américas. El socio hondureño es la Fundación FEREMA, y aquí en Honduras se han hecho varios estudios para la parte que corresponde al país. Esta institución genera documentos sobre políticas educativas, sobre progreso educativo, etcétera, etcétera. Ellos nos hacen ver que en situaciones como la que estamos, en la cual los resultados del concurso son realmente, muy críticas, porque la proporción de elegibles con el reglamento actual apenas anda por el 12 o 13%. Entonces, como esto no es nuevo, no es que esté ocurriendo ahora en Honduras y no ha pasado en ningún lugar del mundo, ellos plantean una serie de recomendaciones que quiero... ¿Las tiene aquí? Sí. Por favor, producción, si podemos darle celeridad a estas gráficas, porque el tiempo se nos acorta. La primera pauta que da es clave, porque es fácil decir que la UPN no está cumpliendo su tarea. Ojo, nadie trabaja con las uñas, nadie trabaja sin recursos. A veces exigimos y decimos, necesitamos docentes de primer mundo, pero ¿qué infraestructura, qué condiciones de operación tiene la institución que se encarga de formar esos docentes? Mire la pauta 1. Resulta imprescindible dignificar la carrera docente desde el comienzo. Eso es algo que se nos ha deteriorado y mucho en los últimos 20 años. La profesión docente no es atractiva para los jóvenes, y en la última década peor, con salarios congelados, atrayendo a estudiantes de alto rendimiento y capacidad de liderazgo para los programas de formación docente, como bien lo dice el compañero Esponda. Si no atraemos a los más talentosos de educación media, ¿cómo vamos? O sea, ¿qué puede hacer la pedagógica para después sacar brillantes, geniales profesionales si no estamos atrayendo a los jóvenes talentosos de media? Muchos cómo llegan a la pedagógica, porque les dicen que van a tener un plus salarial, pero si tienen una licenciatura de la pedagógica, pero no entran por convicción. Pero ahora, por debo vocación. señalar otra cosa, Renato, que es dramático, doctora. Cuando yo hice mi examen de admisión, que yo ya le contaba en la pausa, ¿no? Cómo fui a hacer el examen a la Universidad Pedagógica, éramos más de 28,000 aspirantes, y esa cantidad de aspirantes ha descendido a un poco menos de la mitad, si no me equivoco. No. 4 o 5,000, mucho menos. De hecho, el hecho de que se haya desprestigiado la profesión docente la vuelve poco atractiva. Sí. Y por lo tanto no estamos captando jóvenes talentosos. Esto no es una situación que Honduras es el primer país del mundo donde ocurre. Chile, que después del proceso de la dictadura de Pinochet y una aplicación del modelo neoliberal pero tajante, prácticamente, al igual que en Honduras, el prestigio de la profesión docente se vino al suelo. Años después, Chile, Colombia, Costa Rica han desarrollado programas para poder levantar ese prestigio y atraer a jóvenes. ¿Cómo lo hacen? No solo a través de los medios, no se trata solo de prestigio. Realmente es, ¿Quieren uno? Sí, la anterior. Sí, démosle un poquito de celeridad porque el tiempo se nos escapa ya. Miren, para ello lo que se requiere es estrategias activas de atracción de estudiantes destacados de media.
Esto necesita complementarse con buenas condiciones laborales en la profesión, incluyendo la presencia de salarios competitivos. Y esto implica becar. Si la carrera no es tan atractiva, porque tiene salarios planos, es decir, ingresa con un salario y solo le van agregando una pequeña cuota por cada 5 años, entonces lo que se hace es que esos talentos de media, en Chile, por ejemplo, se becan. Se les da beca, pero no las becas que tiene la Universidad Pedagógica. El 2% de los estudiantes son becados, pero con unas becas que no alcanzan ni para la alimentación. Se refiere becas que les permitan estudiar a tiempo completo. En la Universidad Pedagógica, quienes se forman de docentes, alrededor del 60%, si no más actualmente, son gente que ya trabaja, y no es que trabaje en educación, pueden trabajar en servicios, en la industria, etcétera, y cuando terminan su jornada de trabajo de 8 horas, van a estudiar a la Universidad Pedagógica. Hace 20 años, 30 años, los estudiantes de la Pedagógica eran becados a tiempo completo y los niveles de exigencia se podían elevar. Eso es lo que han hecho estos países. La formación debe mejorarse, alineándose con el currículum, algo que, ahí hay que reconocer, claro, estamos fallando. El currículum de la Pedagógica no está completamente alineado con lo que se debe enseñar. A veces formamos más científicos en las áreas que profesores. Y luego, transformar un poco el currículum para incluir más práctica. Si digamos, a la siguiente, sigamos con la pauta 3. Para terminar, no, la 4, porque no vamos a pasar a las 10. Debe haber concurso, debe ser exigente, debe ser selectivo, pero ojo, no se trata, como ocurre en Honduras, realmente no es solo esa prueba. Esa es una prueba de conocimientos. Como bien lo ha señalado el compañero Esponda, es importantísima la parte de esta persona que tiene ese conocimiento, tiene capacidad de comunicación, tiene esas capacidades didácticas para ser un buen docente. Esto es lo que nos señala la experiencia internacional. Y un último dato: la Universidad Pedagógica es la que tiene menos de las públicas, es la que tiene el menor presupuesto, costo por alumno en el país durante prácticamente la historia. Si vemos los datos de los últimos 10 años, la Pedagógica tiene mucho menos que la Nacional, pero también menos que la UNA de Olancho, mucho menos que Nacifor. El costo invertido por el Estado en formar un docente es mucho menor que las otras universidades públicas. Y la eficiencia terminal de la universidad es mejor. Yo creo que en este tema, doctor, nos gustaría que Carlitos pudiera poner la filmina que traje yo del FOSDE, porque también, Renato, es que hay que analizar los temas de fondo. Mira, nosotros nos están exigiendo que seamos profesores de primer mundo, pero tenemos presupuestos ya ni el tercer mundo. Fíjense en esa tabla la reducción de presupuesto porcentual, Renato, del 2010. Y ojo, que este análisis es del 2010, no es un análisis de las décadas anteriores, porque aquí estamos hablando de 3 décadas. De tener el 28% del 18%, hoy en el 2009 tenemos el 11.43%. Y yo recuerdo, Renato, que de manera acrítica muchos colegas celebraron en la población en general cuando el ministro Escoto redujo el presupuesto de un día para otro en 289 millones. Mire estas cifras, esto no es más que la política neoliberal, que ha sido un terrible error, ya lo dijo el doctor Alas en Chile, que fue un terrible error en Colombia. Entonces, hoy la Universidad Nacional Pedagógica tiene una oportunidad. Le han sido entregadas a aquellas escuelas que conocimos como escuelas normales. Partiendo de la premisa 1, volver a las escuelas normales. Pero en la lógica de este presupuesto, Renato, la Universidad Pedagógica no tiene dinero para administrar esas 6 escuelas normales que le han sido entregadas. Entonces, el semillero de esa recomendación, que es una recomendación académica, no tenemos dinero para hacerlo. Y este es el otro tema. Mire, salud, porque esto hay que entender. Muchachos que no tienen salud, para que se formen en educación o en cualquier área, lo van a hacer con mayores dificultades. De tener el 8.22 tenemos el 5.63. Esto es una tragedia, Renato. Y en consecuencia, y muy bien como lo decía el doctor Alas, hemos visto cómo ha crecido de manera desproporcional el tema de defensa y seguridad. A mí me parece que esto nos debe poner las bardas en remojo, pero sobre todo hacer una gran revisión de fondo, Renato. Las políticas neoliberales, ¿en qué se tradujeron? En primer lugar, Renato, se tradujeron en eliminar los presupuestos de educación. Hoy ya no tenemos becados. Y le daba el ejemplo del profesor Sabión, que fue mi profesor. Él me decía, si a mí la Universidad Pedagógica, que en aquel tiempo era la Escuela Superior del Profesorado, no me hubiera becado, yo hubiera sido un labrador del campo. Y mire qué gran académico hubiéramos perdido. Exitoso. Carlos Sabión. Y este es el otro tema. Director de la Elbel School. Claro, y con mucho éxito. Sí. Y este es el otro tema. Nuestra Secretaría de Educación ni siquiera tiene sello editorial.
no estamos investigando. Creo que ni la imprenta tienen ya. Ya no tienen ni la imprenta. Y discutíamos, tenemos experiencias exitosas en Honduras, porque aquí no solamente es de hablar de cosas malas. En Ocotepeque, lectoescritura, comprensión lectora, matemáticas, esa gente anda bien. Sí. Y decía el doctor Ala, solo hay una investigación que nos dice qué es lo que los profesores en esas áreas o en ese departamento están haciendo bien. Entonces, si tuviéramos este instituto o tuviéramos una unidad, porque hoy el INICE es un elefante blanco, que hoy la DGDP, si tuviéramos esa instancia que investigue, que motive a los profesores que estamos en servicio a investigar, a que publiquemos documentos académicos para enriquecer este debate, otra historia estaríamos contando. Pero eso pasa por esto: mejorar salarios, invertir en educación desde la etapa inicial, seleccionar a los candidatos más idóneos y lógicamente comparto totalmente lo que dice el doctor, el tema de la rigurosidad académica en el nivel superior y sobre todo en la formación permanente. Debemos de ser más rigurosos. Porque si bien es cierto, la evaluación en Honduras ha sido punitiva, hay que eliminar esa característica, que ya no sea punitiva, que sirva para identificar a dónde tenemos falencias y fortalecer entonces las situaciones que tenemos en positivo. Ahora, el factor politización del sistema educativo es grave. También nos ha afectado seriamente. Y había un mensaje ahí que ustedes dicen que los responsables son estos. No, pero también los maestros, todos y las nuevas generaciones deben hacerse una autocrítica también, ¿verdad? Claro, sin duda. Deben hacerse una autocrítica en torno a su papel o a su rol en el sistema educativo. No se trata de decir los culpables son aquellos, ya lo venimos diciendo. Cada quien, y los maestros como tal, son un actor básico en la educación, también deben hacerse su autocrítica. Venimos después de la pausa con estos dos temas que los va a abordar Daniel Esponda y algunos detalles adicionales que nos dará también el doctor Mario Alas. Ya regresamos a Frente, gracias a Diunsa. ¿Por qué solo un día? En Diunsa te damos toda una semana. Los precios. Ingresa a www.lacolonia.com. Bueno, solo permíteme un segundo, Daniel, para que en un minuto el doctor Alas explique esto del costo por alumno en universidades hondureñas. Solo para finalizar, planteábamos el tema de que los organismos internacionales dan recomendaciones sobre cómo fortalecer a las instituciones que forman a los docentes. Estudiantes becarios, levantar el prestigio profesional docente, apoyo con recursos a las instituciones. Y solo para cerrar, esta gráfica nos dice desde el 2014 al 2018, en dólares, ¿cuánto cuesta un estudiante de cada universidad pública? De la UNA, que se tiene la falsa idea de que la UNA es el estudiante más caro, pues no lo es. De la Pedagógica, de la UNA de Olancho y de UNACIFOR. No es que tenga nada contra los de UNACIFOR, pero los datos indican que son los estudiantes más caros en Honduras. Obviamente ellos tienen bastante cooperación internacional. Lo que quiero destacar es que el estudiante de la Pedagógica es el estudiante en el que menos invierte el Estado y es el que nos marca la formación de los docentes para el futuro del país. Entonces, una institución que usted entra y no tiene acceso a internet, el estudiante tiene que pagarse su internet, decía Renato. En la actualidad es indispensable acceder a internet para leer noticias, para leer qué está ocurriendo en el mundo, para leer los artículos científicos, se necesita internet y además que las universidades tengan acceso. La Pedagógica tiene muy bajo acceso. Con este dato que usted ha dado en este instante, se reflejan las distorsiones en el sistema educativo. Claro. Ya lo dijimos, ¿qué país triunfa si no tiene educación de calidad? Nadie, ningún país sale adelante sin educación de calidad. Y miren ustedes, la formación de los maestros en la Pedagógica, por alumno es la universidad en el que menos se invierte. En la universidad pedagógica, la llamada a darle lustre a los maestros, entre las universidades, por alumno, es
en el que menos se invierte por parte del Estado. Sí. Aquí el cafecito es la barra de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y ha bajado, esto solo además. refleja la distorsión que hay en el sistema educativo. Esponda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lástima que no trajimos ese dato, pero yo creo que este foro no hay que cerrarlo el día de hoy, aunque se termine por el tiempo. Sí. Porque lo que también habría que revisar, y estos datos reflejan en alguna medida, es la eficiencia terminal. Es decir, cuánto tiempo demoramos desde el ingreso a la universidad hasta que egresamos, porque ese dato también es importante. Mira, no quiero terminar sin abordar el tema de la politización, y lo vamos a resumir aquí con Mario Landa. La politización como factor que ha incidido en este estancamiento también del sistema educativo nacional. Lo bajaron como 900. Para este dirigente magisterial, en un alto porcentaje el descenso sin paracaídas del sistema educativo tiene nombre y apellido. Los políticos han bajado la calidad educativa. Recuerde que cuando hacen transformaciones en educación, ni siquiera los diputados conocen el tema educativo. Un tema que tiene ahorita enfrentado a la sociedad, al magisterio, es la ley fundamental, excluyente totalmente. Otro es que los alcaldes andan nombrando, los departamentales andan con listones. Ese es un atraso. Para eso el político ha obviado la ley y deja a su criterio, al punto de una bandera política. Entonces, en todos los gobiernos, ¿no? Según el exsecretario de Educación Marlon Escoto, en educación no se puede traficar con influencias porque los políticos, diputados, están para legislar y no para decidir el ingreso o no de una persona a la carrera docente. No se puede traficar con influencias, menos con la asignación de un profesor que va a ser el encargado de dirigir y de formar y de conducir la educación de niños y de niñas. Los políticos están para legislar en el Congreso Nacional los presupuestos, los sueldos, los salarios, para legislar sobre los programas de pensiones, de jubilaciones, pero no para decidir arbitrariamente el ingreso a la carrera docente, porque por un lado genera inconformidad, por otro lado es ilegal. La politización de la educación no es algo nuevo, pero el tema resurge luego que de los 22.000 docentes que se sometieron al concurso para optar a una de las 5.205 plazas, solo 2.000 aprobaron a nivel nacional. El problema es que en Honduras los diputados han querido nombrar. Y están nombrando y hay presiones enormes, lo digo porque lo conozco, los alcaldes, los regidores, o sea, y eso no puede ser. Y ¿sabes qué es lo terrible? Que algunos bárbaros ni siquiera conocen la ley y quieren que les nombren a personas que no cumplen la ley. Mientras no hay un respeto a la ley y mientras estos políticos sigan actuando de esa forma, difícilmente vamos a lograr superar los bajos niveles de educación que hay en Honduras. A la masiva reprobación de los maestros en el concurso se suman los bajos niveles de rendimiento académico en las escuelas y colegios del país, sobre todo en matemáticas y español. Pero igual, tenemos que hablar de la corresponsabilidad del gremio de los colegios magisteriales, Daniel. Con eso que ha dicho don Carlos, que es muy correcto, también hay que reconocer que ha habido manipulación del gremio. Correcto. Estamos de acuerdo. Y eso hay que erradicarlo por completo. Muchos utilizaron los colegios magisteriales como plataforma de enriquecimiento. Sin duda. Sacrificando los intereses de la educación. Sin duda. Una cuota de responsabilidad también para los colegios magisteriales. Vamos a la pausa y con esto vamos a finalizar como un último aporte de Frente a Frente. Importante. Anticípamela. Sí, bueno, miren, aquí lo importante también es lo administrativo, el proceso de concurso. La Junta Nacional de Selección es el organismo superior de administración del sistema educativo y el día 25 sacamos una resolución. En primera instancia, Renato, es no dar por fracasado el proceso de concurso, como ocurrió en el 2017. Recordemos que el último concurso fue 2014. No tener concursos a lo único que ha servido es para que el partido de gobierno nombre de dedo y también un sector de las organizaciones magisteriales. Por otro lado, respetarle el derecho a los compañeros que llegaron al puntaje y abrir el periodo de 10 días como manda la ley para revisiones y denuncias. Si usted, compañero docente, siente que la nota no corresponde a lo que usted sacó, vaya a las juntas departamentales de selección, pida revisión, y si hay alguna denuncia de alguien que tiene nota y que no se presentó al examen, también haga la denuncia con copia a la Junta Nacional de Selección. Por otro lado, Renato, en la resolución 4 hay 3 escenarios y eso yo lo quiero dejar claro. Primero es poner la métrica a tono con la métrica mundial. El ingreso sería con 70 puntos. Avancemos, Daniel. Sí, en otro aspecto, los compañeros que tengan entre 64 y 69 van a ir a un proceso de inducción para tener una nueva etapa de concurso
antes del primer semestre. Y cierro diciendo lo siguiente, Renato. Las áreas, porque hay que comprender que el concurso está por niveles, por áreas y por especialidad. Las áreas que ningún compañero alcanzó el puntaje mínimo, en el mes de enero se va a convocar un nuevo concurso para hacer los listados como manda la ley. Entonces está bien este titular, ¿habrá recuperación para los maestros? No existe eso, yo creo que ese titular es tendencioso. No, ese es un concepto mal usado. Muy bien, muy bien. Llamativo, pero mal usado. Así, vamos a la última pausa. Descongestionante. Bueno, lamentablemente ya no tenemos tiempo, son las 9:03, pero me hubiera gustado, aunque aprovechemos unos 15-20 segundos de admitir la corresponsabilidad también del gremio magisterial, especialmente de los colegios. Sin duda, Renato, yo creo que eso es valioso. Y solo voy a dar un ejemplo para ese tema. Tenemos un montón de compañeros exonerados 2010, 2011, 2013 y una cantidad impresionante de compañeros que convalidaron en el 2014, que algunos tienen sus notas de exoneración. El llamado a las juntas departamentales de selección, a esos compañeros que convalidaron en el 2014, por favor, entreguen sus exoneraciones, porque el concurso nos ha abierto un debate que me parece fundamental. Pero la ley ya manda que primero, Renato, es el proceso de traslados, nombramiento de los exonerados y las plazas vacantes con los concursos. Gracias, Daniel Esponda. Unos 15-20 segundos, doctor Alas. Solamente para señalar que dejemos de estar visualizando como que es reprobados y como que el 75 es un número mágico. Esa es una herencia positivista de creer que cuando se le asignan número a las cosas ya se vuelve objetivo. Eso es falso. Epistemológicamente eso es falso. Los concursos tienen que ser transparentes, pero es para establecer condiciones de elegibilidad de los docentes más aptos. Muchas gracias de nuevo al doctor Mario Alas, a don Daniel Esponda, a todos ustedes que nos han visto dentro y fuera de la República. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.